¿Nos tomamos un minuto para pensar? Claro que sí, juntos otra vez. ¿Qué tal, amigos? Nuestro tema, Martín Lutero. Y una pregunta, ¿divino o demonio? ¿Es una bendición o una maldición hablar de Lutero? Lo primero que hemos visto es que Lutero encuentra la Biblia, la palabra de Dios. Y el rey David escribió el Salmo 119, 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol San Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué es lo que coincidió? Que Martín Lutero fue contemporáneo de Gutenberg, el creador e inventor de la imprenta. El primer libro que Gutenberg imprimió fue la Biblia, y Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y eso hizo un impacto muy fuerte en la población. Fue por primera vez que la Biblia se hace popular, porque hasta esa época era escrita por escribas, de allí viene la palabra escribano. Gente que sabía leer y escribir eran muy pocos en la sociedad, todos formaban parte del vulgo, y la imprenta rompe esa traba, esa maldición, y abre la Biblia al común denominador de la población, lo cual para los clérigos de su época, y hasta el día de hoy todavía, dicen que eso es un error porque es la Biblia de interpretación solamente de los eruditos y entendidos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro. Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero se defendió públicamente de las acusaciones de herejía que le hacía Tetzel, y luego clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. El escrito, que repudiaba las indulgencias y otras cuantas prácticas de la iglesia, causó revuelo de inmediato. La iglesia citó a Lutero para que se retractara, pero a pesar de la presión, este no lo hizo. Más adelante se casó y tuvo 6 hijos. Martín murió a sus 63 años. Cuando sintió que todo terminaba, comenzó a orar diciendo: Padre Celestial, eternamente misericordioso Dios, me has revelado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él he confesado, a Él he proclamado, a Él amo, a Él honro como mi Salvador y Redentor, a quienes los impíos persiguen con sorna y burla. Oh Señor, toma mi alma. Para poder entender un poquito qué son las indulgencias, tengo la página católica EWTN y dice: ¿qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida a los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, por las personas que ya murieron, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. En la época de Martín Lutero se lucraba con esto y así se pudo hacer la Basílica de San Pedro y todo el Vaticano. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en la oscuridad, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De dónde la Iglesia Católica se atribuye el derecho y la autoridad para perdonar los pecados por medio de las indulgencias? Sale de lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El dogma de la Iglesia Católica dice que Pedro es el representante de Jesucristo en la tierra. Como Pedro murió, entonces todos los papas que le siguieron formaron parte de la representatividad del reino de Dios en la tierra por medio de la Iglesia Católica. Y para terminar, vamos a leer Primera de Pedro, lo que escribe Pedro sobre quién es la roca, si era él o si es Jesucristo. Capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en ella no será avergonzado. Y Pablo le agrega a lo que dice Pedro en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué clarita la palabra de Dios, ¿no? Hasta la próxima.